Tenemos que acabar con la ignorancia que hemos venido de generaciones en generaciones y repitiendo siempre lo que se nos ha dicho. Tenemos que acabar con eso, mi gente. Por eso siempre le decimos a ustedes que no repita lo que usted escuche aquí, hasta que usted no lo corrobore ni lo compruebe. Okay, siempre le decimos eso de consejo, porque entendemos que esa es la primera razón por la cual la gente sigue la ignorancia. Porque lo dice alguien que usted entiende y comprende, que es una persona letrada, una persona que es educada y que fue a tal universidad. Entonces usted entiende y comprende, por lógica y matemática simple, de que esa persona le está diciendo a usted las cosas como son. Y no es así. Estamos en la ignorancia aquí, todo el mundazo. ¿Ok? Así que hay que desaprender, olvidarte de lo que te dijeron y aprender de nuevo. Que estos temas que nosotros tocamos aquí son temas que son bien sensibles para muchas personas que son creyentes fieles y quizás lo toman de una manera negativa o de una manera como personal. No es nada personal con nadie, simplemente que nosotros estudiamos la Biblia desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista que quizás ha sido ignorado, muchos lo saben y lo ignoran, desde otro punto de vista que es más político, sistemático, no del punto de vista religioso, porque en mi ignorancia entiendo y comprendo que el punto religioso no tiene sentido. ¿Ok? Y si usted es una persona que usted entiende y comprende que es así, de la manera religiosa, pues se le respeta su decisión y que lamentablemente si seguimos en ese tipo de pensamiento, seguiremos estancados por miles de años. ¿Ok? Porque desgraciadamente en la vida todo ha ido evolucionando. Como yo te estaba diciendo a ti, en la vida todo ha ido evolucionando y como adelantándose, menos el conocimiento de lo que se llama la Biblia, o llámese el Corán, o llámese la Torá, ¿qué más que le dicen? El Talmud, como sea, señores, ¿ok? Eso se quedó estancado ahí, ese conocimiento, se quedó frisado, ¿ok? Y nosotros estamos por aquí para ayudarnos entre todos y poder comprender las escrituras. ¿Ok? Y eso es todo, mi gente. Así que siéntase cómodo por ahí. Si tú tienes su Biblia, tenga su Biblia ahí. Porque vamos a tocar un tema muy interesante en el día de hoy. Sí. Y que yo sé que muchos de ustedes le va a gustar. Lo van a ver desde otro punto de vista también. O van a empezar a verlo desde otro punto de vista. Y quizá muchos de ustedes van a entender y hasta más que nosotros. ¿Ok? Así que va a estar muy interesante. Ayúdenos a compartir este video con una persona que usted entienda y comprenda que se le puede hablar del tema, porque no a todo el mundo se le puede hablar de estos temas tan abiertos cuando se trata de religión. Tenemos que acabar con la ignorancia. Lo que te dijeron tu papá y tu mamá y lo que tú lees aquí literal es mentira. Tenemos que acabar con la ignorancia ya. Tú el que estudió aquí en la universidad de fulano de tal y se graduó y tiene 7 títulos, perdiste tu tiempo si cogiste eso literal y está en la misma orilla nadando con todos esos ignorantes que murieron. Sí. Con Martín Lutero y compañía. Y todos ellos, todos. Eso fue una etapa, un tiempo, un peldaño. Y
y tenemos que seguir avanzando para arriba. Sí, exacto. ¿Entendiste? Exacto. Entonces, El que quiera seguir perdiendo su tiempo, siga creyendo, hermano mío, lo que a usted le dijo su papá y lo que te dice tu pastor. Yo entiendo que el mundo está pasando ahora mismo, todo el mundo está pasando aquí problemas y está atribulado y quiere buscar, ¿cómo se dice? Un refugio. Y todo eso, yo entiendo eso. Tenemos que empezar desde nuevo, desde cero. Todo lo que a usted le dijeron es mentira. Tal cual, literalmente. exacto. Entonces, así que tengan sus apuntes, que vamos a empezar el tema. La muerte, como te dice a ti, la muerte del huerto del Edén era literal o metafórica. Y tenemos un lema nosotros que comenzamos a decir que hay que acabar con la ignorancia. Si tú no estudias ese libro y no cuestionas la Biblia, no tienes el derecho ni la facultad de estar opinando en el canal. Si no tiene eso. Se lo hemos dicho, hay que dejar de repetir y acabar con la ignorancia. Que eso es lo que nosotros venimos por aquí, video tras video. Tú sabes que nosotros, ya empezando, mi gente, el tema, a nosotros, cuando se nos habla a nosotros de una muerte en el Viejo Testamento, siempre lo hemos relacionado como que es algo literalmente así, de una muerte literal. Y otros que son más astutos que otros, que han estudiado y han estudiado en las mejores universidades de teología, dicen que no, que la Biblia no te habla a ti de una muerte literalmente, sino una muerte espiritual, te hablan ellos. Cuando leemos el Génesis, que para allá vamos, que está en Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Mi gente, vamos a leer ahí, sin dogma religioso, sin fanatismo, y dejar de repetir lo que otros dicen. Que eso es lo que nosotros tenemos que venir acabando. Con la ignorancia, con la repetidera que tu abuelo, tu bisabuelo te dijo. Génesis capítulo 2, verso del 15 al 17. Saludos a los que van entrando, a Liborio Infran. Buenas noches, saludos hermano. Espero que te encuentres bien, tú y tu familia. Estamos empezando el tema. Hicimos una pequeña introducción para que sepan y comprendan qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que el libro dice, para que nosotros llegamos a comprender muchas cosas de lo que el libro establece. Entonces nosotros vamos a leer aquí en Génesis capítulo 2, verso del 15 al 17, y dice de la siguiente manera, mi gente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Por eso te lo estamos diciendo. La muerte, como dice a ti, del huerto era literal o metafórica. Sí, en primer lugar, señores,
Miren, como tú le dijiste a ellos, ese tema se ha tratado mucho. Ujú. ¿Tú entiendes? Sí, Eh, el cristiano común piensa que el ser humano nació para no morir. Estoy hablando literalmente, muerte física, literal. ujú. Era así eternamente, no iba a morir nunca. Exacto. Los literalistas piensan así. Los literalistas piensan así. Ujú. Eso es parte de la ignorancia. Sabemos que la muerte es parte de la vida, literalmente. Sí, Son inherentes. ¿Ok? La muerte existe porque existe la vida. ¿Me entendiste? sí, claro. O sea, son inherentes. ¿Qué pasa? Que eh, al decir eso y al saber eso ya, no está dando a entender a estudiar la Biblia que no está hablando de esa muerte, De la muerte de física. la muerte física, literalmente, no están hablando de eso. ¿Ok? Vuelvo y repito, la muerte es parte de la vida. Usted nace, se reproduce y después muere, como dice la biología. Exacto. Es un tiempo. ¿Ok? Nosotros estamos aquí un tiempo. Eso no tiene nada que ver con ese tema, con el Exacto. que tú le Acabo de acabaste leer. de leer. Eso no tiene nada que ver con eso, mi gente. Y lo digo así porque quizá usted sabe eso por ahí. Recuerde que en el planeta hay millones de gente Ujú. que piensa diferente a usted y tienen esos pensamientos, muchos cristianos. Sí, claro. Otros dicen que no, señores, porque entienden eso de que la muerte realmente es parte de la vida y es así, Ujú. ¿me entiende? Ujú. Dice no, porque es muerte, se está refiriendo a muerte espiritual. ¿Cuál muerte espiritual? La espiritual no muere, Exacto, el espíritu. tampoco se habla de eso, porque la teología y estos líderes se han encargado de decir eso. Sí, lo que tienen título. Señores, nosotros vivimos en un mundo donde todo es controlado. Por eso existen los títulos aquí, para tener un control. ¿Ok? La teología es parte de este mundo. ¿Qué significa eso? Que ellos nunca te van a decir a ti la verdad, aunque ellos la sepan. No pueden decírtela. Si tú quieres perder tu tiempo y tu dinero, tú estudias la teología. Ellos dan muchísimos cursos de todo tipo. Pero tienes que saber que estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Y te están volviendo a ti más ignorante que lo que ya somos. A nosotros nos viven escribiendo gente de todo tipo de vaina. Que yo soy fulano de tal con todo tipo de títulos. Ya yo no me muevo en esa corriente. En esa corriente se mueve lo que están aquí, lo del mundo. Se mueven así. Como para impresionar y cosas así. A la gente le gusta eso. Entonces, no, tampoco se está hablando de eso ahí. Porque el espíritu no muere. Sí, exacto, ¿no? Y ahí ya, cuando te habla a ti el libro de lo que le acabo de leer, dice que en la historia que están narrando, dice que si comen de ese árbol, si eso es Dios hablando, como así que lo entiende la gente, que te habla a ti de Dios. Uh-huh. Entonces, Dios hablando le está diciendo al hombre que si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Para los literalistas, Sí. literalmente vas a morir. Para los que lo entienden literal. Entonces, como siguen leyendo los literalistas, ¿verdad? Que tú sigues leyendo. En Génesis capítulo 3, del 1 al 7, vamos a leerlo. Como dice a ti Dios, Espérate. al hombre,
de leerle lo que tú le acabas de decir, espérate. Ok. Porque esos versos de aquí dicen muchas cosas. El Génesis 2 del 15 al 17. Aquí. Sabemos y entendemos que aquí no se está hablando de eso. No se está hablando de muerte física, según lo que estamos comprendiendo de lo que dicen aquí. No es eso. Tampoco es muerte espiritual. No es eso. Esa fue la teología que dijo eso. ¿Por qué te Los estoy pastores. diciendo a ti eso? Mira, te lo voy a poner más fácil en términos de niño. Cuando un niño nace, primeramente aprende a gatear. No corre primero. ¿Verdad que no? Exactamente. Entonces, lo espiritual fue lo que vino Jesucristo aquí hablando. Que vivamos en el espíritu, en lo que él venía replanteando, la filosofía, como tú le Sí, dijiste. en otro El formato. evangelio. Exacto. Él llamó el evangelio espiritual, que es lo que no se ve aquí. ¿Ok? No, no hemos vivido ahí nosotros. O sea, que no estamos hablando de eso tampoco. Exacto. El Génesis. Aquí podemos ver nosotros que el ser humano estaba en un estado mental que éramos como niños. Apunte eso. Aquí te están hablando a ti que el ser humano estaba en un estado mental como el de los niños, Sí. que no sabía lo que estaba bueno y lo que estaba malo. Exacto. Eso es lo que ellos están diciendo. O sea, no dejan entender eso. Eso es antes Eso antes de ellos de comer el fruto. de comer el fruto. Eso es antes de comer el fruto. ¿En qué estado mental estaba el ser humano? Uh-huh. Estamos en un estado mental. Yo en mi ignorancia pienso que estamos como los niños. En mi ignorancia. Y usted entenderá por qué. Ahí estábamos, la humanidad, en un estado mental como niños. Estábamos como niños aquí. Ahí nosotros estábamos así. Uh-huh. Ahora vamos a leerle Génesis capítulo 3, ¿verdad? Sí, porque ya como está escrito en el 2 del 15 al 7, donde Dios mismo le dice al hombre que si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Uh-huh. Y eso todos lo han leído. Tú vas a morir. Entonces, para los literalistas que está viendo eso aquí, ok, si como ese árbol, no, si lo como, voy a morir, literalmente. Pero si leemos el capítulo 3, del 1 al 7, vamos a leer esa pequeña historia y ahí es que ustedes van a entender que no se te está hablando a ti de lo que es literalmente una muerte literal. De la muerte física. Exacto, una muerte física. Entonces dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo Dios. No coméis de él ni lo tocáis, ni lo toque, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, usted no van a morir. Ustedes no van a morir. De lo que tú le estás hablando.
de la muerte física, Ujú. porque ya la muerte física ya estaba, acuérdate. O sea, que el que está leyendo eso, el lector, el que ha estudiado eso, la Biblia, y se ha quemado la pestaña, te está dando a entender la Biblia a ti de que no se te está hablando a ti de una muerte literal. Ujú. Dice la serpiente, no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ujú. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos vuestros ojos y ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces co cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, cuando tú lees ese verso, de Génesis capítulo 3, del verso del 1 al 7, y lo compara con lo que Dios está diciendo en Génesis capítulo 2, del 15 al 17, donde Dios mismo dice al hombre que si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Entonces, cuando vemos aquí la conversación que él tiene con la serpiente le dice a la mujer, no, ustedes no van a morir. Entonces vemos a la mujer que come y Adán también come y no se mueren. Ujú. Siguen vivos. Siguen vivito y coleando. Pero entonces no era muerte física, muchacho. Entonces ahí se levanta la teología y tu pastor favorito dice, no, no es muerte física, sino muerte espiritual. Y tú, como te gusta escuchar eso, no cuestionaste, no preguntaste, ni te empantalonaste y dijiste, eso no es. Te quedaste callado. Porque sí cuadra, compagina, sí, tiene sentido. Si no es muerte física, entonces tiene que haber alguna muerte. Entonces la sacaron a la muerte espiritual. Eso es muerte espiritual, muchachos. Ujú. Deja de repetir. Deja de repetir. Sal de la ignorancia. Hay que acabar con la ignorancia. El tiempo de la ignorancia, de que tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo lo entendían así, que venía un líder y le decía que era muerte física, de que literalmente espiritual así, que era de esa muerte que se estaba hablando. Eso es la ignorancia que está hablando ahí. No se está hablando de muerte espiritual, porque lo espíritu no muere, acuérdate. Entonces, ¿de qué muerte se está hablando ahí? Ni tampoco hemos vivido lo espiritual. Exacto. Tú no puedes morir algo que tú no que no ha, Que no ha vivido. tú no has vivido. ¿Entiendes? Entonces, señores, para seguir entendiendo ese tema, sabemos que aquí, yo les dije a ustedes que aquí en Génesis capítulo 2, el ser humano estaba mentalmente en un estado mental como niño, nosotros no sabíamos. La pregunta que yo le hago a ustedes es, recuerda que la prohibición fue que no comiera del fruto Del bien y del mal. del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal es lo que nosotros entendemos que nos da como el conocimiento de lo que está correcto y de lo que está Lo que incorrecto. nos da la facultad de entender y separar lo que está bueno y lo que está malo. Ujú. Recuerden, yo les dije a ustedes que estábamos como niños, no sabíamos. El ser humano no sabía que estaba bueno y que estaba malo. Estábamos ahí. Hubo una prohibición. Es malo. O sea, el único que sabía lo bueno y lo malo era Dios.
no el ser humano. El O ser sea, que humano se lo tenía como prohibido al ser humano saber eso. saber eso. Ahora póngase usted los zapatos de Adán y Eva. Vamos a ponernos todos aquí los zapatos de Adán y Eva. Ujú. Nosotros somos como niños, no sabemos nada. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Ese prejuicio que tú tienes y todo eso que tú tienes ahora en sí, en ti, tú no sabías nada de eso, no sabíamos nada de eso. Sí, claro. No existía en nosotros. Entonces, estaba prohibido, según lo que dice la Biblia, que el ser humano supiera eso. Supiera el bien y el mal. Ahora, cuando usted lo analiza desde el punto de vista de Eva y de Adán, Ujú. saber lo que está bueno y lo que está malo es una delicia. Es un fruto. Hoy, o sea, ellos le llaman fruto a eso, Al saber. al saber eso. Ahora, usted lo pone y lo analiza y dice, mielquina, pero es bueno que el ser humano sepa eso. Es bueno. Literalmente. Literalmente. Entonces, sí, pero no le veo nada malo. Igual que Eva. Eva lo vio bien, Sí. Agradable. lo vio agradable. Y bueno para comer. O sea, para aprender de eso. Y Para vivir de eso. exacto, o sea, exactamente, o sea que como tú estás diciendo, para el hombre era prohibido saber eso porque nosotros, te dice a ti la Biblia, después que ellos comieron, supieron el bien y el mal. Y te dice a ti que sus ojos fueron abiertos. Te lo dan de esa manera. Pero ya ellos sabían el bien y el mal. Ahora, desde ese entonces, el hombre sabiendo el bien y el mal, sabiendo eso ya, y vemos la humanidad como ha venido caminando, al saber el bien y el mal, no ha solucionado nada aquí. No. No ha solucionado nada al que nosotros sabemos el bien y el mal, distinguir. Es que eso ha traído problemas. Entonces, cuando tú lo analizas de esa manera, que aunque la humanidad o los seres humanos hayan sabido eso, el bien y el mal, no han mejorado de una forma como el ser humano debe de estar viviendo en la tierra. Nos desayudó. Exacto, porque si ya sabemos eso y aún así nosotros estamos mal, la humanidad, aún sabiendo eso, estamos mal, entonces, como tú estás diciendo, o lo que replantea el libro era que no, el ser humano no estaba capacitado o apto para saber eso. Para conocer eso. Exacto, porque ya lo sabemos. ¿Y cómo está la humanidad? ¿Está mejor? Está bien, pero Está, como estábamos hablando, sin eso, sin este acto de aquí, ese acto es lo que le abre paso a Jesucristo. exacto. Sin eso, no hubiese visto Jesús. Aquí no se hubiese hablado de Jesús por ningún lado. No hubiese venido hablando el otro formato. Eso no hubiese existido. Entonces, ¿cómo tuviéramos nosotros? Aquí, como niños. El sistema, cuando tú lo piensas, es muy complicado, porque tú lo piensas y dices, entonces era necesario. Era necesario que ellos pasaran aquí, al saber. Que comieran. Era necesario. O sea, obligatoriamente. Claro. Para que la gente supiera, yo diría que para que la humanidad supiera que ese no era la forma. Exacto, porque recuerda que ellos quieren llegar, aquí dice aquí en Génesis capítulo 3, que ellos quieren llegar a la sabiduría.
Sí, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Exacto. Entonces, ¿y cuál fue que ellos vieron para alcanzar la sabiduría? No es que la ley es la sabiduría, sino que ellos lo vieron como una herramienta. Conocer el bien y el mal. Ajá, exactamente, con una herramienta, o vamos a decirlo, como pasar a ese peldaño para poder alcanzar. Exacto, exactamente. Y tú sabes que, hablando ahora que me llegó a la mente, que la gente se está preguntando, entonces, ¿y la muerte que se habla a ti ahí en la Biblia? O sea, cuando se te está hablando a ti que van a morir, es que van a depender de eso. Van a depender de lo que ustedes de lo que ellos probaron. O sea, que vamos a depender siempre de eso. de- de- del, del saber, del el que ya sabemos, lo bueno y lo malo. O sea, Ese conocimiento. a eso fue que se le llamó, que era la muerte. Van a morir pero van a morir no espiritual y no literal, ni que física, sino que van a depender de lo que ustedes aprendieron. Van a depender de lo que comieron o de lo que aprendieron. Vamos a vivir por eso. Exacto, vamos a vivir por eso ya, por lo que nosotros comimos o lo que no, o como ahí te lo está narrando, lo que comieron. O sea, van a depender de eso y de esa manera que se está diciendo que van a morir, que van a depender de lo que ustedes aprendieron o de lo que a ustedes le abrió los ojos. Del árbol. Exactamente. Entonces, hay otras personas, otras ideas que dicen, hablando de la serpiente, dicen, pero la serpiente no le mintió a la mujer. Literalmente no. O sea, no le mintió porque la serpiente sabía que no que no se está hablando de una muerte física. Men, recuerda que hay un escritor. Y cuando ellos te escriben en la Biblia, ellos le quieren mandar un mensaje al lector. Sí, claro. Que está entendiendo. Sí. Pues, es algo descabellado que piensen que es lo que tú estás diciendo, que tú entiendes. Sí, por eso lo estoy poniendo de esa manera porque hay muchos pensamientos que se entran, ven los videos y quiero como tratar de abarcar estos pensamientos para que tú sepas que nosotros sabemos lo que tú sabes. Entonces, hay esos pensamientos que dicen, la serpiente no le mintió. Superficialmente, la serpiente no le mintió. Literalmente no. Exactamente. O sea que cuando si a la muerte física nos referimos. Si a la muerte física nos estamos refiriendo. Pero estoy diciendo, pero el propósito del escritor es que no se están hablando de eso. Exactamente. No se refiere a que le mintió, no es eso. Está diciendo a ti que no es eso principalmente. Sí, claro. O sea, pues hay mucha gente que lo ven de esa manera. Oh, la serpiente no le mintió a la mujer. No, no se está hablando de eso. O sea, eso es lo que queremos que ustedes comprendan y entiendan, que no se está hablando de una muerte física. Claro que no le mintió de una muerte física, pero le mintió de una manera para que ellos dependieran de lo que la serpiente quería que ellos comieran. Exacto. Señores, tú sabes que, así como tú dices, que hay gente que tiene su opinión. Está bien que tengan sus opiniones, pero yo creo que cuando una gente vaya como a decir como una opinión, yo creo que como que debe de pensar más ampliamente. Muchos dicen que la serpiente representa a ti que es Jesucristo. Exacto. Exacto. Porque hace la comparación eso de ahí, esa historia de aquí, y lo del Nuevo Testamento, que Jesucristo vino para que tú que abrieras los ojos y sepas y todo eso. ¿Tú entiendes? Sí, sí, mucha gente que piensa hace la comparación. Pero aquí la serpiente representa la ley. Exacto. Aquí en el Génesis. En ese relato está representando la ley. Si lo pensamos y lo analizamos como está ahí, recuerda que
el conocimiento del bien y el mal provienen de la ley. Claro. Entonces la serpiente, ¿qué le está diciendo a la mujer? Que coma. Sí, que no van a morir. No, Porque recuerda que es la ley. sí, claro. No, ustedes van a morir, ustedes lo que van a saber el bien y el mal. Eso es lo que ustedes van a saber, pero no van a morir. Exacto, o sea, la serpiente realmente como que como que la involucró a ellos para que tomaran el paso y Y lo hicieran. lo hicieran. Y así ya iban a depender de eso que probaron. Y vamos a vivir por ahí. O sea, que el hombre ya iba a vivir por eso. Y vamos a vivir por ahí. Por el conocimiento del Por bien eso y que ahí que llega la idea. Entonces, eso se convierte, cuando ya tú vas a vivir por eso, ya se convierte ya lo que está hablando a ti, que van a morir. Señor, según lo que nosotros hemos estudiado y hemos podido comprender en esos versos bíblicos, es de que para el ser humano, te están hablando a ti los sabios que escribieron eso, estaba prohibido saber qué está bien y qué está mal. Eso le hace daño al ser humano. Usted ha escuchado por ahí muchas veces que la ignorancia es sinónimo de felicidad. Hay veces que tú no sabes y tú estás feliz de algo. Realmente. Sí, claro. Y cuando tú sabes algo, tú te vuelves más, como menos feliz, más aburrido. A veces que mejor tú no sabes la cosa y tú estás normal. Como que no pasa nada. Sí, claro. Sí. En fin, la Biblia está replanteando que estaba prohibido para nosotros, como humanos, como seres vivos que estamos aquí, y de entre todos los seres vivos que vivimos aquí, somos las únicas razas, la única raza que usamos razonamiento, que razonamos y que somos inteligentes, aparte de los animales. Sí, claro. O sea, y tú sabes que desde ahí, ya sabiendo el bien y el mal, ya ahí comenzaron los seres humanos a tratar de poner límite y decir, mira, esto está correcto o esto está incorrecto. Esto está esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. O sea, ya lo estaban distinguiendo. Distinguiendo. Exacto. ¿Qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto? ¿Por qué? Por el conocimiento del bien y del mal. Ya el ser humano sabía. Y ya partiendo desde ese punto, es que estamos nosotros, como la humanidad, han venido caminando desde ese entonces hasta la actualidad con el conocimiento del bien y del mal. Por eso que nosotros nos ven a nosotros que nos rigen con leyes, tiran proyectos de leyes, tiran esto, tiran lo otro, para así se reúnen y votan o eligen qué es lo que está correcto para el grupo de personas a quienes ellos van a regir. Estas leyes son correctas porque nos conviene a nosotros, porque esto y lo otro. Esto está incorrecto porque esto va a defender. En este sistema tiene que ser así, en este sistema en el cual nosotros vivimos. Entonces ya sabiendo, aunque nosotros sepamos ese conocimiento del bien y del mal, la humanidad desde ese entonces no ha perfeccionado nada, sino que ha vagado en círculo durante millones y millones de años, vagando en círculo, dependiendo de eso, de lo que ellos dijeron que era agradable
a la vista y bueno para comer. Entonces se hicieron codependientes de ese conocimiento y así nosotros estamos emergidos en ese mal de que nosotros estamos con ese ya entendimiento de saber el bien y el mal, y ahí nosotros vamos a estar navegando todo este tiempo pensando que lo que estamos haciendo conscientemente, sabiendo lo que es o lo que está correcto o lo que está incorrecto, nos va a llevar a nosotros a entender o saber más que Dios con ese entendimiento. Entonces ya con ese entendimiento que nosotros tenemos como bueno y como malo, tú vas a comenzar a leer el libro, en el cual el libro, el Viejo Testamento principalmente, donde te dice a ti Dios que no mate, y después de donde te dice a ti Dios, ve y mata. Entonces tú, con ese conocimiento que tienes del bien y del mal, y distinguir lo que está bueno y lo que está malo, al entenderlo así, nunca va a poder entender el libro porque tiene ese conocimiento de tú saber eso. Por eso es que es muy complicado y muy difícil entender ese libro hasta que nosotros dejemos de entenderlo de esa manera, con sentimiento o con un entendimiento, conociéndolo del bien y del mal, sabiendo lo que está bien y malo. Entonces, al leer el libro de esa manera, nos vamos a topar con montones de versos, montones, un mar de versos, donde literalmente la Biblia en el Viejo Testamento se contradice un montón de veces, literalmente. Literalmente, mi gente, literalmente se contradice. Y eso los religiosos, los pastores, ellos lo saben. Lo que pasa es que vienen poniendo excusas y diciendo, bueno, Dios hace lo que quiere en su creación. Salte de la ignorancia, amigo. Eso son falta de argumentos. Y eso significa que tú no sabes. Cuando tú ves a un pastor hablando o a un teólogo hablando, diciéndote a ti eso, que Dios hace lo que sea en su creación porque a él le plació, esos son sinónimos de que no entiende. Ven, la gente tiene que saber algo. Mira, ustedes y nosotros tenemos que saber algo. Usted ve aquí que nosotros nos bajamos con ustedes aquí a explicarle la Biblia con pruebas y con datos contundentes. No permitamos que nos explique la Biblia con excusa barata. El tiempo de la ignorancia ya se terminó. Tu papá y mi mamá y tu abuelo y mis abuelos también creían eso, como tú me dijiste a mí, por fe, en un sentido de creer así, de creer, tú sabes, de creer así, sin entender. Sí, bueno, está Creer ahí, sin entender. Exacto, yo creo lo que está escrito ahí, yo no lo entiendo, pero yo lo creo que así. Entonces, esa es la ignorancia. Exacto, esa es la ignorancia, mi gente. Entonces aquí, estos tipos que han estudiado en las universidades, las mejores universidades de teología, te dicen eso. Quieren ir a ti explicarte temas bíblicos muy difícil de entenderse con excusa barata. Y así la Biblia no se va a poder entender. Oh, Mateo 1:18. Bueno, a Dios le plació, Dios quiso. Y ya. Y ahí lo resuelven. Y entonces eso es lo que yo digo, que eso es parte de la ignorancia para mantenerse en la ignorancia. Tú que eres maestro por aquí y tienes tu escuela no sé dónde, dile la verdad. Otros dicen que eso se tiene que entender espiritualmente. Entonces yo digo, aquel que dice que se tiene que entender espiritualmente, me imagino que tú eres espiritual, entonces tú tienes que explicarlo. Exacto. Porque tú no estás diciendo nada. Estás repitiendo. Al que entiende va a decir, él está diciendo que no entiende.
Entonces, aquellas personas que no entienden y no saben, van a repetir lo mismo que tú estás diciendo. Las cosas no se solucionan con excusa barata y seguir ahí embullando a la en gente. la ignorancia. Señores, nosotros tenemos que entender, de tratar de comprender ese libro, que esa es la verdad de este mundo, y por eso yo se lo vengo diciendo a ustedes. Ese libro es la verdad de este mundo. Y por ese libro han matado millones de gente en este mundo. Y como es la verdad de este mundo, entonces nosotros lo tenemos, nos vemos en la situación de que tenemos que hablar de eso. Exacto. Para que la gente también pueda entender. Cuando te dicen a ti que esta es la palabra de Dios, es porque todo lo que tú ves aquí en el mundo está aquí escrito. Exacto. No es porque todo lo que tú ves en este sistema está aquí escrito. No hay nada fuera de ahí. Y por eso se le dice así. Por eso Porque Dios estableció su orden aquí. Su palabra. Entonces eso es lo que dicen las personas. Pero cuando ya tú logras comprender y entender eso, lo que tú estás hablando, que es la palabra de Dios en el sentido de lo que está establecido. Cuando se habla a ti que la palabra de Dios, que el Viejo Testamento es la palabra de Dios, es lo que está establecido que tú ves. Exacto. Lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice ese Dios, escúchalo, lo que dice ese Dios que dice que Él hizo la riqueza y la pobreza. Ajá. Dijo Él así. Entonces a eso es que ellos le dicen que es la palabra de Dios. Exacto. Entonces, tú sabes, ok, todo aquel que esté aquí viéndonos va a decir que está en contra de eso, la pobreza es mala. Aquí nadie quiere ser pobre, hermano. La pobreza tú lo que te vas a encontrar montones de dificultades y montones de cosas malas. Así que déjate buscando y que excusas, y que no, que la pobreza que es mala. Y todo el mundo sabe eso. Exacto, ok. La riqueza también es mala. Son los dos malos. Entonces, para el que se queje, porque era así antes, en el tiempo de antes, el que se queje, la palabra de Dios. Pues Dios estableció eso. Entonces tú tienes te tienes que quedar tranquilo. Exacto. Entonces a eso es que los religiosos se le decía que la Biblia es la palabra de Dios. Que lo es. Exacto. Por eso ellos lo dicen así. O sea, ya cuando tú logras comprender qué es lo que es la palabra de Él, de Jehová, qué es lo que es la palabra, lo que Él estableció aquí, no sea mezquino. Eso es lo que Él estableció aquí, la palabra de Él. Porque nosotros estamos viviendo en su reino. Y si estamos viviendo en su reino, por ende, tienen que haber simientes establecidas por Él, por Jehová. Donde mismo Jehová dice que Él hizo, como yo repito, la riqueza y la pobreza. Entonces a eso es que se le dice que es la palabra de Él. Donde el mismo Jehová dice que él hace el bien y hace el mal aquí. También te dice a ti la palabra de Jehová que dice que hace la guerra y también hace la paz aquí. Entonces eso, cuando tú lo ves, que tú has visto muchísima guerra por televisión que han pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso es pequeñece con la guerra que han existido aquí en la tierra. Entonces eso Jehová lo crea, lo forma, lo hace, lo demanda. Y eso es la palabra de Él. También dice Él que Él hace la paz aquí en su reino. También dice la palabra de Jehová que le dio leyes al ser humano, como tú la conoces, en el monte Sinaí, que en el cual se rigen todas las naciones con esas leyes. Esa es la palabra de Él.
y se tiene que cumplir aquí. Se lo dijimos al principio. La Biblia te da a ti dos ideas, dos formatos, dos filosofías en el cual el ser humano tiene que elegir. El Viejo Testamento es una filosofía o una idea o una mente donde dice el Viejo Testamento, te dice a ti que en tu país o a donde quiera que tú vivas, a los que viven allá tienen que regirlo con leyes para que no se aloquen y no se maten. Por eso hay un congreso allí que es la que lleva la rienda en tu país. ¿Y de dónde fue que sacaron eso? Del libro de aquí, del Viejo Testamento. Ellos tomaron esa idea y están arrecotados de esa idea o de esa filosofía. Entonces el Nuevo Testamento es la idea de Jesús o la filosofía de Jesús o el formato de Jesús, donde él dijo y dice que esa idea que está el ser humano, la tierra, metido, establecido aquí, que es un fracaso, que él tiene otra manera de vivir, otra idea o otra filosofía distinta a la que tú vives, diferente a la que está establecida. Tú sabes que le dijimos a la gente que antes de que Adán y Eva comieran el fruto es lo que usted sabe, el bien y el mal de eso. Aquí estábamos en un estado mental como niño. Como niño. No sabíamos. Lo único que no saben. Tú sabes que cuando le estamos diciendo a la gente como niño, la gente se lo imagina como, tú sabes, se lo estamos poniendo de esa manera para que, como niño, para que podamos entender cómo usted ven a un niño cuando aquí. No hay frontera con O sea, que no tiene, un niño no tiene prejuicio. No tiene prejuicio, un niño no mira quién eres, no mira tu color, no mira quién tú eres, no mira tu estatus. No. De esa manera es que te lo estamos diciendo, que se te da la mente como niño, no como un niño, un niño chiquitico. Sí. No es de eso estamos hablando, para que no te me confunda. Estamos hablando de cómo lo ven los niños, las cosas aquí en este mundo. El niño no sabe lo que es el dinero. Exactamente, eso tú estás tratando de explicar a la gente. Aquí, desgraciadamente, nosotros nos regimos según la corriente de este mundo. Las personas, el mundo, tratan al otro, mejor dicho, el estatus de las personas, no a las personas. La gente trata al otro. Ellos tratan el estatus. El estatus que tiene X persona. Esa persona. Para así tratar de sacar algún beneficio. No, espérate, por ahí. Pero el mundo nos enseñó a nosotros a tratar el estatus de la persona. El estatus. No a la persona. No al ser humano. No al ser humano. Sí, claro. Eso es parte de la niñez. El niño no mira eso. No mira estatus. No mira eso. No mira frontera, no mira color de piel, no mira que si tú eres rico, si tú eres pobre. No mira eso, no sabe lo que es eso. Exacto. Después que va creciendo es que el mundo lo corrompe. Lo va corrompiendo, exacto. ¿Entiendes? Estábamos aquí, el ser humano. Con la mente de niño. Sí. Nosotros de esa manera como se lo estamos explicando, para que no se... De la manera como usted está explicando, tener la mente de niño de esa manera, de esa forma. Sí, tú sabes que aquí Jesucristo tiene un conversatorio con Nicodemo. En Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Jesucristo, él tiene un conversatorio con Nicodemo. Juan capítulo 3, mi gente. Aquí, miren. Y es muy interesante lo que ahí se dice. Todo lo que ahí se dice es interesante. Cuando la persona empieza a entender de qué se trata la Biblia. Exacto. Tú la vas a ver ya demasiado interesante. O sea, que ya estamos hablando ya del formato de Jesús o de la filosofía de él. Sí. Su formato, su idea o su filosofía
en el cual, como tú dices, hablándole a Nicodemo de lo que él venía aquí enseñando y diciéndole a los hombres que si su filosofía estaba errada. Sí. Vamos a leerlo del verso 1. Lo voy a empezar a leer desde ahí mismo. Lo voy a empezar a leer desde ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesucristo responde aquí, muy interesante lo que responde en el verso 3, y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refería con eso? Con nacer de nuevo. Volver aquí. Sí, porque eso es lo que está tratando de decir, porque la conversación que Nicodemo está hablando con él se lo responde. O sea, que tú quieres que yo entre para el vientre de mi madre de nuevo y nazca. O sea, nazca como un niño otra vez. O sea, que tener la mente como un niño. Sí. Como tú lo estás replanteando, nacer de nuevo de esa manera es muy difícil, porque ya yo soy un hombre ya adulto. Y tener la mente como un niño antes de que la caída, como dice la gente, la caída del hombre o el fruto cuando comieron, antes de eso, que tener la mente como niño. Sí, se puede decir así, la caída del hombre. Exacto. Entonces, antes de la caída del hombre, nosotros los seres humanos teníamos la mente como niño, como le explicamos, que no miraba la cosa como nosotros lo miramos. O sea, exactamente. Estamos, o sea, en el estado mental que tenemos nosotros ahora es del bien y del mal. Sí. Es el estado mental que tiene la humanidad hoy en día. Sí, exacto. Que vive juzgando, vive con un prejuicio. ¿Entendiste? Antes no. Antes de la caída, como tú dijiste, del hombre, teníamos la mente como niños. Eso es lo que me imagino. Entonces, yo estoy leyendo ese verso aquí, el verso 3, el 3, donde Jesucristo le dice que él tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo si lo analizamos, nacer de nuevo es volver a ser niño. Volver a ser niño otra vez. Recuerden que Jesucristo decía mucho eso. Hay muchos versos por ahí. Yo creo que es Mateo que te dice que el reino de los cielos es como niño. Que hay que volverse niño. Hay que volverse niño. Mi gente, si ustedes saben ese verso, escríbanlo por ahí para nosotros buscarlo rápido. Nosotros le íbamos a apuntar, pero no nos dio tiempo. Eso está en Mateo, creo que o en Lucas. Uno por ahí que está en esos versos, donde dice que es necesario como que ser niño de nuevo. O sea, es lo mismo lo que le está hablando a Nicodemo, pero de otra manera, o de otra manera se lo está diciendo a Nicodemo, en el sentido que tiene que nacer de nuevo de esa manera. Ser niño, o sea, volverte niño de nuevo, nacer. Por eso fue que le entendí. Volver a ese estado mental. Exacto, volverte niño. Por eso fue que Nicodemo le responde que cómo yo voy a nacer de nuevo o volverme niño de nuevo. O sea, que tú me estás diciendo a mí que tengo que nacer, salir por segunda vez del vientre de mi mamá y ser un niño. O sea, que saben que lo que el que está escribiendo te lo está dejando entender que no es niño literalmente de esa manera, de que tú tienes que volverte chiquitico, de meses. No es de eso, sino niño de un estado mental, de cómo ven los niños, a dónde vivimos. No tan pendientes al prejuicio, no tan pendientes de que el dinero, del estatus, del color, de la frontera, de juzgar, de estar condenando a medio mundo. Los niños no hacen eso. De esa manera que nosotros estamos diciendo, no es que un niño chiquito, mi gente, sino de esa manera como los niños ven el mundo. Así que tiene que ser. Dice aquí,
Es Mateo capítulo 18. Ujú. Espérate. Dice aquí muy interesante, Mateo 18, capítulo 1 al, al 5. Dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos le hacen esa pregunta a Jesucristo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven o se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Hablando lo mismo que le dijo a Nicodemo. Exacto. Y le estoy diciendo, señores, que en el Génesis, aquí, antes de eso, éramos como niños. Sí, claro. Del fruto, antes del fruto, de comer el fruto, como está escrito ahí. Antes de eso. El ser humano era como niño. Y él está diciendo que para entrar en el reino o en la espiritualidad, como muchos lo entienden, tienen que volverse como niños. Tienen que volverse como niños o hacerse. O nacer de nuevo. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. Señores, ellos lo ponen aquí. Recuerden que eso es metafóricamente. Ellos lo ponen, pero estamos hablando aquí de un estado mental. Sí, claro. Porque ellos están diciendo un niño, pero cuando él dice a ti que él puso un niño en el centro, no es que puso un chamaquito de que en la calle, como lo hace en la película, de que un chamaquito jugando, ven fulano, miren, Sí. no, él está hablando de ese estado mental, él se lo puso, miren, así es. De esa manera así. Tienen que ser. ¿Cómo? Así, como estábamos antes, de que el hombre aquí pecara, como muchos lo entienden. Entonces es muy interesante eso, por eso es que le decimos a ustedes que lo que nos dijeron a nosotros, los papás de nosotros, que creyeron eso por fe a ciega, eso fue una etapa de la vida. Y nosotros, que estamos viviendo ahora, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en el conocimiento para que nosotros podamos entender qué es lo que están hablando. Sí, claro. Y qué es lo que ellos dicen. La teología no te lo va a decir. Amigo, te lo digo de todo corazón, la teología no te lo va a decir. Aquí no importa los títulos que tú tienes. Ellos no te lo van a decir. Ellos quizás saben lo que te estamos diciendo y no te lo van a decir. Es mejor mantener a la masa tranquilo y embobado como la hormiga boba, que son muchas pero no pican. Entonces están así boba. Que están, ¿Tú entiendes? Que formar que alborotar el avipero y se arme un lío grandísimo, porque la gente no está capacitada mentalmente para entender qué es lo que la Biblia dice. Entonces nosotros vivimos en un tiempo que fue de ignorancia, hermano mío. Sí. Fue de ignorancia pura. Sí, claro. Tú sabes que, entonces, hablando de eso, entonces a eso, de que nosotros, a ese estado mental, que íbamos a depender de eso, en la Biblia le llamó que era la muerte, que prácticamente era la ley, que la ley enseña al hombre a distinguir lo que está correcto o lo que está incorrecto. Entonces a eso era que le llamaba que mata al ser humano la ley. Lo mata, que nosotros íbamos a depender de la ley para poder sobrevivir, para tratar de sobrevivir aquí. Nos engañó de esa manera la ley y así nosotros nos mantenemos en círculo navegando la humanidad durante millones de años
usando ese formato o esa filosofía en el cual íbamos a vivir por ella, por la ley. Entonces, a la ley enseñarnos a nosotros lo que está correcto y lo incorrecto, pensamos y entendemos que nos vas a llevar a como alguna salida, como alguna salida. No va a llevar, como dice la Biblia, a la sabiduría. Exacto, que eso viene siendo la salida o el camino. Sí, es muy interesante lo que dice. O sea, nosotros estamos leyendo eso ahora con ustedes. Sí. Y Es muy interesante lo que dice aquí Mateo 18. Porque le vuelvo y le repito, no es un niño que él agarró, de que estaba por ahí jugando y lo puso en el medio. No, él te está hablando a ti de un estado mental. que tiene que volverse como niño. Y te dice aquí, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Te está hablándote a ti, no en, vuelvo y repito, no un niño literal, porque estamos en el 2025 y es imposible implementar eso, lo que él está diciendo ahí. No, claro. Eso no tuviera sentido. Porque no tendría sentido, porque a un niño, una persona que puede engañar a un niño fácilmente, literalmente. O sea, que no es de eso se está hablando, de que tiene que ser como un niño, como para que sean como más tutos que tú. ¿Esto es lo que te digo? O sea, que es de un estado mental, como estábamos en el principio, antes de toda esta cosa, mi gente. Entonces, ya cuando se dio cuenta que vino aquí Jesús hablando, se dio cuenta de que nosotros, la humanidad, los seres humanos, estaban muertos. ¿Por qué? Muertos en el sentido de que estamos dependiendo de la ley para poder aquí sobrevivir. Entonces, ya al tú saber eso y depender de la ley, íbamos a estar muertos. ¿Por qué? Porque la ley mata. Ha matado al ser humano para así nos ha hecho ser dependiente de la ley. Entonces Jesús en una parte dice que él vino para dar vida. Juan 10:10. Juan 10:10, ¿verdad? Hay una parte en Juan 10 dice Jesús que vino para que tengan vida. O sea que cuando lo analizamos, ese verso, lo que está hablando Jesús ahí, para que tengan vida, pero tú estás biblicoleando literalmente. O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Si lo vemos de una manera literal, y yo le digo a ustedes, yo vine para que, ¿quiénes están en el en vivo? Alma Fuerte, yo vine para que Alma Fuerte tenga vida, pero Alma Fuerte está vivo. Exacto. O sea, ¿de qué tú me estás hablando, mami? O sea, él no va a responder así, o Cintia Paliza me va a responder de esa manera. ¿Cómo que tú me vas a dar vida a mí si yo estoy vivo? Literalmente. O sea, que no se está hablando de eso literal, se está hablando de lo que no han hecho depender a nosotros o lo que nos hizo depender a nosotros para poder estar vivos. Entonces, eso, al depender nosotros de la ley, nosotros pensamos que la ley estamos dependiendo de la ley porque la ley es la que nos rige a nosotros, estamos dependiendo de la ley, por eso que la ley nos mató a nosotros. Piensan que la ley nos va a llevar a la vida. Exactamente. Entonces, aquí viene Jesús hablando. Yo vine para que tengan vida, pero Tú sabes que en otro lado, él dice que ellos no querían, ¿cómo que él dice? Que vine, pero ustedes no quieren venir a mí. para que tengan vida. Sí, donde, recuerda que él, creo que es Juan capítulo 8, donde él está hablando con ellos y le dice que ustedes escudriñan las escrituras. El formato, el viejo. Cuando te hablan de la escritura, es de lo que está establecido. Ok, de lo que está establecido, la escritura, no un papel escrito, un papiro. No estamos hablando de eso. Entonces, porque esta gente de antes, ellos estudiaban el mundo, lo estudiaban y veían cómo, buscaban la manera en cómo el ser humano podía convivir aquí. Sí, por eso es que han venido distintos estilos de gobierno. Exacto, entonces, y todos han fracasado. Entonces, él le dice, ustedes escudriñan
las escrituras porque ustedes piensan que en ella van a llegar a lo que es, ¿cómo que dice el Génesis? La sabiduría. Ajá, que ellos van a llegar ahí. Y eso es lo que hace que no han estado caminando en círculo. Y ahí es que él le dice, y ella hablan de mí y no quieren venir a mí. Sí, exacto. O sea, que no te van a llevar. No, no. Porque de esa Una manera, cosa que hable, a otra cosa que lo sea. una cosa que hable a otra cosa, a que te lleve. Sí, exacto. ¿Entendiste? Las escrituras hablan y punto. No te llevan. Sí. Por eso el ser humano está en un círculo. Sí, así no escribió Cynthia Paliza un tiempo que la humanidad ha estado en círculo, como en un laberinto donde se encuentra sin salida y estamos así hace millones de años, mi gente, dependiendo de lo que está bueno y lo que está malo, o sea, de la ley, dependiendo de eso. Viviendo por ahí. Exacto, hay una parte donde dice a ti que el que cumple eso vivirá por ella. Algo así, Pablo habla de eso. De la ley. Exacto, que vivirá por ella. O sea, de esa manera se lo está diciendo. Entonces, Pablo también te dice a ti, por ahí, uno de los versos que él tiró, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero él está escribiendo y él está biblicoleando. Entonces, ¿de qué manera que él lo estaba diciendo así? Porque él era que dependía de la ley. Estábamos muertos, o sea, en el pasado. Sí. Estábamos muertos. Cuando él comenzaba, estaba dependiendo de la ley. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando ya tú analizas eso, se está hablando de a ti que no es cosa que se está hablando de que literalmente así, sino para que tú pienses. La Biblia es para la gente que piense, mi gente, y para personas que cuestionen. Si tú eres un religioso y tú piensas que todo es así, que tú no crees la cosa por fe, sígalo creyendo así, pero va a estar siempre en la ignorancia y así se la vas a pasar a tus hijos. Entonces ya el tiempo de la ignorancia se terminó. Ya ese tiempo en que las personas creían por fe, nada más, sin cuestionar, ya se terminó, mi gente. El tiempo en que tu papá o tu abuelo, los predicadores, decían que Dios le place porque Él hace lo que sea en su creación, ya esa ignorancia se terminó. Hay que cuestionar el libro, mi gente, ponernos a pensar. Y siempre le hemos dado pequeños tips o pinceladas para que tomen la iniciativa y el deseo de poder estudiar el libro. Siempre le hemos dicho que no se puede tomar literal la Biblia. A nosotros nos pasó. Nosotros éramos los primeros que creíamos la Biblia tal y cual como está escrito, o semiliteral, y no tenía ningún tipo de sentido. Siempre acomodando versos a nuestra conveniencia, porque no queríamos aceptar la realidad. Hasta que un día entendimos y comprendimos de que hay que dejar de repetir lo que otro dice y que la misma Biblia nos hable y que nos diga lo que nos tenga que decir. Y en eso lo que tenía que decir nos dijo de plano que no era tal y cual como está escrito, mi gente, que no es así. De que el ser humano o los líderes la han malentendido porque ellos piensan que se te habla a ti de Dios y que Dios es bueno. Y de esa manera nosotros vamos a leerlo. La humanidad la ha leído así, por eso que la han malentendido y no han podido comprender los dos formatos o las dos ideas o las dos mentes distintas para que la humanidad pueda convivir aquí. El Viejo Testamento replantea su formato en el cual nosotros estamos actualmente en la actualidad. Actualmente estamos ahí en ese formato del Viejo Testamento. Ya el Nuevo Testamento es otro formato
otra idea, otra filosofía. Para los que creen en ideas y para los que creen en filosofía, otra filosofía distinta a la filosofía del Biotestamento. Y si lo analizamos de una manera sistemática, el libro, se darán cuenta qué es lo que nosotros estamos tratando de hablarle y qué es lo que el libro a nosotros nos enseñó y qué es lo que el libro dice. Sin religiosidad y sin dogma religioso que nos enseña a nosotros qué es lo que el libro dice, sino lo que la misma Biblia ha tratado de decir por años y por montones de años, mi gente. Así que denle me gusta al video, compártalo, mi gente, va a estar muy interesante, el tema muy interesante. Esperemos que nosotros podamos entender ese libro de una forma genérica, de una forma para todo el mundo, no de una forma personal. Si lo tomamos personal, también lo vamos a estar mal entendiendo. Tú sabes, mira, que aquí escribió Francisco Moreno, dice, mataron el verdadero propósito del ser humano. Escribió Francisco Moreno. Y si lo vemos de esa manera, es así. Cuando comieron el fruto del bien y del mal, ahí mataron el propósito del ser humano. O sea, la mente en el estado mental del niño, que ese viene siendo el propósito del ser humano. Y es muy interesante lo que se replantea, lo que la Biblia está tratando de replantearle al lector. Y así nosotros vamos a poder comprender mejor cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Son dos formatos distintos. Sí. Son dos filosofías distintas, dos mentes distintas. Porque si hubiese sido una sola mente, en vano vino Jesús hablando aquí. ¿Para qué vino? Si va a hablar lo mismo. Una pregunta, señores, aquí. ¿Era necesario que el hombre pecara? Pablo dice que como que estaba escrito que el hombre muriera una sola vez. Recuerde que son sabios. Pablo un cuerpo. O sea que él entendió como dice, que es necesario que el hombre muera una vez. Él entendió de esa muerte que se está hablando del Génesis. Él entendió que era necesario. Recuerden, señores, ¿por qué digo esto? Porque sin eso no existe Jesucristo. No hubiese existido. No hubiese existido hablando. ¿Para qué? Claro. Sí, claro. Si estábamos como niños. Sí, claro, claro. Una cosa tiene que traer la otra. Exacto. Y lo que lo trajo a él fue eso. Entonces, ¿era necesario? ¿Qué usted cree? ¿Era necesario realmente? Necesario que nosotros camináramos este camino. Era necesario. Para en fin darnos cuenta de que era todo vanidad. Gracias, Luis Vera, gracias, hermano. Estamos por aquí siempre con la objetividad de nosotros llegar a entender poco a poco y tratar de salir de la ignorancia. Y siempre estamos por aquí, señores, con la bendición de Dios. Y así será, mi gente. Que gracias por su tiempo a cada uno de ustedes que han pasado aquí con nosotros. Pero yo
O sea, aquí hablando entre amigos, Mm, yo le hago esa pregunta, sí, porque quizá yo estoy equivocado, quizá, o sea, de lo que he podido comprender, por eso digo que no sé si Pablo está equivocado también, pero yo entiendo lo mismo que él entendió, que era necesario. eso acontezca, que haya acontecido eso. Ujú. O es ellos buscándole El sentido. el sentido, ellos buscándole el sentido a las cosas, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, buscándole el sentido, porque antes de la ley, ¿en qué estado mental estábamos? Exacto, antes de la ley. Y si estábamos en la nada, como niños, entonces vino el prejuicio y el saber, entonces el saber, entre comillas, trajo lo que se llama Jesucristo y así sucesivamente. Dice Francisco Moreno que, que la muerte del Génesis significa que el ser humano aceptó vivir bajo la ley. Por lo que podemos entender, eso fue. Sí, Porque y que ellos, iban a vivir por ella. Adán y Eva, o Eva, ella lo vio atractivo. Recuerden que ellos le llaman al saber lo que está bien y lo que está mal. La Biblia le puso un fruto A eso. a eso. Oigan cómo la Biblia le llamó a eso. Un fruto prohibido. Entonces, por eso dijimos al principio que eso estaba prohibido para los seres humanos. Eso solamente era de Dios para él reservado nada más. Vino la ley porque él la creó, incitó a la mujer a que era buena. ¿Por qué no? ¿Por qué no saber eso? ¿Por qué no saber? Igual que Dios, el que te creó a ti. ¿Qué tiene de malo eso de saber eso mismo? Uh-huh. Entonces ella se sintió, le agradó la propuesta, y entonces hoy en día estamos como estamos. Sí, porque te estaba diciendo hasta el principio, que ya aún sabiendo ese conocimiento del bien y el mal, la humanidad no ha mejorado. Sabiendo eso, mi gente. Aún Exactamente. sabiendo el bien y el mal, cómo distinguir lo uno y lo otro, no hemos mejorado nada. No, mira lo que dijo Almafuerte, que la desobediencia trajo a Jesús. Lo que estamos hablando, Sí, claro. que sin eso no hubiese existido Jesús. No, sin ese punto, Sin ese punto en la línea del tiempo claro, claro, es así. del ser humano. O sea, era necesario. Si no hubiesen pecado, ¿dónde estaríamos nosotros? Viviendo en el reino de Dios. Porque según Jesucristo, para tú entrar en el reino tienes que ser como un niño, Sí, como estaba en Mateo, como dice Mateo. como dice Mateo. Y yo en mi ignorancia entiendo y he podido comprender que estábamos como niños antes, En ese estado mental. en ese estado mental. Antes de como dice, de la desobediencia, Uh-huh. estábamos así. Y antes de que, como dice también Francisco Moreno, antes de la muerte, que el ser humano aceptó vivir bajo la ley. Entonces, de esa manera es que le llaman la muerte. O sea, van a vivir por la ley. Sí. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a morir, ustedes van a vivir por la ley. O sea, y se lo está poniendo, ustedes van a morir. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Ustedes van a vivir por la ley. Y tomaron referencia diciendo, van a morir. Dice Dios, van a morir.
Pero ya, todos esos pensamientos, dice, ustedes van a morir, pero no murieron. O sea, ¿de qué se está hablando cuando te dice a ti que ustedes van a morir? Es lo que está diciendo él. Van a decidir que la ley los rija. Y la ley va a saber de ustedes. Y de esa manera que ustedes van a estar muertos. Porque ella es la que va a decidir por ustedes aquí. Y es por eso que nosotros aquí vemos con ese conocimiento, ese conocimiento del bien y el mal, es la ley que trae eso. La ley es que le enseña al ser humano lo que está correcto y lo que está incorrecto. Si la ley no dice nada de lo que nosotros sabemos, nosotros no supiéramos nada. Si la ley no dice no robará, ¿cómo tú sabes si eso está bien, si eso es robo o no es robo? Si la ley no lo dice. ¿Cómo el ser humano lo sabe? ¿Tú sabes que se me viene a la mente? Tú sabes que muchas veces a nosotros, la gente se nos fue cuestionado aquí que la ley la hacen los hombres. Sí, 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 claro. Sí, la hacen los hombres. Todo el tiempo, siempre la han hecho los hombres. Antes se vivía aquí una teocracia. Yo me tomaría el atrevimiento y digo, en mi ignorancia, que todo empezó como una teocracia. Para poder engañar a la gente. Sí. En un sentido de decirle a la gente, Dios dijo. Sí, porque así que esto. Así era que implementaban la cosa aquí. Oh, el trabajo. Dios dijo que tú tienes que trabajar, papá. Exacto. Cuando tú no trabajabas. Como está escrito. Me imagino que eso le dijeron a los taínos. Cristóbal Colón y su gente. Exacto, y a los mayas. Pero yo no trabajaba y yo aquí vivía tranquilo. Exacto. Tiene que trabajar y pagar impuestos. ¿Y quién fue que dijo eso? La palabra de Dios. Eso en aquel entonces, todo empezó así para mí. Para mí empezó así, como una teocracia. Porque todo se basaba en Dios, que Dios dijo. Y cuando hacían una ley, ellos decían, no, Dios dijo. Pero eran los hombres mismos que hacían eso. Exacto. Como tú hoy en día. Como hoy en día tú lo ves, metió en un congreso, sentado, todos esos vagos, esos corruptos, sentados, de que poniendo ley, levantando la mano, sin tener sentimiento. Y tú lo ves porque son los hombres. Exactamente, siempre ha sido lo mismo. Sí. Lo que pasa es que han cambiado el formato. No, pero es que ahí también te lo dice ahí en Juan, ¿verdad? En Juan 8 y algo, dice que todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo. Se vuelve esclavo de eso que creó. Exactamente. De eso que ha creado. O sea, ¿qué es lo que creó? Bueno, la ley para poder distinguir lo bueno y lo malo. Entonces, nos vamos a hacer esclavos a eso. Entonces, nosotros vamos a vivir por eso ahora. Por eso vamos a vivir, por la ley. Entonces, al depender de la ley, nos vamos a hacer esclavos de eso ya. Y vamos a vivir por eso. Y vamos a vivir por eso. Por lo que está escrito en el Viejo Testamento. Entonces, ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Como está escrito en Génesis capítulo 4, verso 26. Desde entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová, que es la ley. Sí. A distinguir lo bueno y lo malo. La ley te va a enseñar a ti. La ley que te va a enseñar a ti. No otra persona, no, que te va a enseñar a ti lo que está bueno y lo que está malo, sino la ley. Entonces ya la ley va a enseñar al hombre y se va a enseñorear el hombre y va a regir al hombre. Si la ley no dice esto, tú no lo haces. Si la ley no dice lo otro, tú lo haces. Sí. Porque era así, es necesario. Si la ley te decía a ti, ve y mata, tú agarrabas y matabas. Perdón, mi gente. y así. Y la ley se enseñorea del hombre, como te dice a ti el Nuevo Testamento, mientras éste vive. Vive por ella. Exacto, mientras éste vive, se enseñorea del hombre, la ley.
Entonces, cuando ya la ley se enseñará de ti, es porque tú estás muerto en delitos y pecados. Tú sabes que todo eso está entrelazado con el Génesis y todo eso. Sí, claro. Claro, es así. Lo que pasa es que recuerden que a nosotros se nos enseñó de la Biblia de una manera errada, de una manera que por fe. Y digo por fe en un sentido de que tú crees sin entender. Exacto. Y eso fue un tiempo. Sí, dice aquí, lo hicieron porque creyeron que era buena. Como está escrito, agradable a los ojos y bueno para comer. Y Yo creo que ella viendo, explicándolo de una manera literal, yo creo que ella fue engañada. pues eso es lo que te dice a ti el libro. Que dice que fueron engañados. O ella dice, la serpiente me engañó. Exacto. Pero ya, después que la humanidad se dio cuenta en el lío que se metió. No podían darle marcha atrás, ya sabían. Ya. O sea, que iban a depender de eso. Ya iban a depender de la ley. Aunque supieron, Hilda, le embarramos. Ya iban a depender de eso, ya. Tenemos que vivir por ahí. Ya ustedes van a depender de eso, ya ustedes lo saben. Y es como estamos hablando. O sea, que saber eso, el bien y el mal, saber ese conocimiento, no estaba reservado para el ser humano. El ser humano no podía saber eso. ¿Por qué? Porque mira cómo estamos, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos mejor sabiendo el bien y el mal aquí? No. Entonces ya la Biblia te replantea eso, que saber eso conllevó la caída del hombre, y al caer el hombre iba a vivir por la ley, por lo que ellos sabían de ese conocimiento del bien y del mal. Íbamos a estar aquí dependiendo de eso siempre, hasta que vino Jesús. Ahí también te das cuenta de que cuando lo analiza bien, tampoco te da a entender de que no fue un tipo. Exactamente, o sea que entonces aparece Jesús en el Nuevo Testamento, hablando diferente a cómo se regían los hombres aquí, distinto. Para ayudarnos a salir del lío. Para ayudar, exacto, para sacarnos o para dejar de depender ya definitivamente de lo que el hombre cayó, Sí. desde el principio, Sí. de lo que íbamos a depender siempre, toda la vida. Y que aún estamos dependiendo. Exacto, y que aún estamos, porque todavía no hemos pasado. Hay otra parte que dice Pablo, creo que pasar de muerte a vida, algo así es, Sí. que nos sacó de muerte a vida. Era de eso que se hablaba. O sea, que cuando te habla a ti de toda esa historia de Jesús y de lo que hablaba, te da a entender a ti de que literalmente, como la Biblia nos narra, no se está hablando a ti de un ser humano. Se está hablando de esa mente o de ese formato. Y a eso era que se le llamaba Cristo. Sí, sí, porque si estamos hablando de etapas mentales, y Cristo es una mente. Sí, claro. Pablo te dice a ti que él tiene la mente de Cristo. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando aquí de etapas mentales. Exacto. Entonces, éramos como niños, vuelvo y repito, estamos en la ley, en el conocimiento del bien y del mal. Después está la mente, que es Cristo. sí, o sea, otra mente. Eso viene siendo como un tiempo, como en el tiempo, mente de niño, la caída del hombre. Después viene Jesús diciéndole que hay que levantarse de ese lecho. Coge tu lecho y anda. Pero los hombres aquí decían que es necesario. O sea, que por eso que no se ha practicado todavía lo que Jesús habló aquí, su filosofía, su idea o su mente que él hablaba, porque todavía
los hombres aquí, los que rigen, todavía están dependiendo de lo que los rige a ellos. Vamos a vivir por la ley. Exactamente, mira, eso es lo que yo pregunto al más fuerte, que si era necesario. Yo pregunté si era necesario. Bueno, mi gente, ustedes este video, ustedes lo pueden estudiar eh, tranquilo y lo pueden analizar Exacto. y sacar sus propias conclusiones. Yo digo desde la ignorancia, hablando, que era necesario. Que eso pase. Sí, era necesario que pasara. Sí, sí, claro. Quizá usted piense que no, tendrá sus razones, pero entiendo hasta ahora, de que creo que era necesario como que pasara. Sí, porque mira, es que, como te digo, como estoy pensando ahora, que cuando comen ese fruto y que iban a depender siempre, no había otra o sea, que no había otra cosa que lo sacara de ahí, que como que lo dejaran de depender de ahí. No había otra cosa. ¿Cómo así? En el sentido, vamos a depender de la ley. Nosotros vamos a depender de eso. Vamos a estar viviendo por eso. No hay otra cosa que te haga sacar eso hasta que vino Jesús. Y, 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 y tenga esa manera para sacar a los seres humanos de aquí y dejar de depender de lo que nosotros siempre nos han hecho creer a nosotros, que es así la cosa, que es así, hay que depender de la ley para poder sobrevivir aquí en este mundo. Por eso que nosotros vemos que viven tirando leyes, y nunca terminan que no tienen un plazo, como que llegamos hasta el límite. Eso es leyes desde el principio, leyes, para tratar de ir como mejorando. Y cada vez que tratamos de tirar leyes, más dependientes nos hacen, o ellos y a nosotros. Porque esa no es la forma. Acuérdate que ya es un camino, tenemos que seguir avanzar con ese camino ya. El de la ley. La ley es un camino que nos dicen a nosotros, o le dijeron al hombre cuando cayó en el principio. Usted se va a mantener ahí siempre, eterno ahí. ¿Por qué? Porque van a depender de eso ustedes ahora. Hasta que vino, entonces aparece el Nuevo Testamento hablándole a ellos, diciéndole que coja tu lecho y ande. Que ya hay hora ya de avanzar, ya hay hora de avanzar y de pasar. O sea, ya es hora de avanzar y de pasar a la otra manera. Pero vemos, cuando lo analizamos de esa manera, vemos como que no querían pasar porque le decían que se mantuvieran ahí. Eso es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento siempre le decían al hombre o a seres humanos que se mantuvieran en la ley ahí. Ahí. Y eso lo vemos. Porque esa era la manera para sobrevivir. O sea, que no había otra manera que nos haga depender a nosotros para subsistir aquí si no era por la ley. Eso es lo que replantea el Viejo Testamento, que hay que mantenerse en la ley. Sí. Porque íbamos a depender de eso siempre, eterno. Y viene aquí un Nuevo Testamento donde te dice a ti que no. Yo vine para que tengan vida. ¿Cómo así? Si nosotros nos dijeron que nos mantuviéramos aquí siempre, eterno. Y que no hay otro camino, sino es la ley. Que el ser humano no está viviendo. Por lo tanto, entonces le dijeron a ellos, a cuando cayó el hombre, que es así la cosa, como está establecido, así es. El ser humano no está viviendo. En el estado mental en que nosotros estamos, no estamos viviendo. El ser humano no está hecho para tener tanto prejuicio.
o para no tener prejuicio. Sí, Y es difícil ser como niño. sí, Tú lo ves así, tú sabes, en la Biblia escrito así, pero es difícil. Cuando tú lees, un ejemplo, en la historia de Nicodemo, él se lo deja entender que eso es difícil, que es imposible, le dice. Jesucristo le dice, es necesario, obligado. Si quieren salir de aquí, de, sí, de- del conocimiento del bien y del mal, exacto. Si quieren salir es necesario que nazcan de nuevo, o sean niños, se vuelvan niños, uh-huh. es necesario. Señores, esperemos que muchos de ustedes hayan podido comprender lo que nosotros hablamos aquí. Eh, Vuelvo y repito, hay que salir de la ignorancia. La ignorancia es lo que se nos dijo a nosotros de manera inofensiva a nuestros padres, eh, siempre entendiendo que eso fue una etapa Sí, de la vida y que seguimos y que tenemos que seguir hacia adelante tratando de comprender eh, pues lo que creen en la Biblia, tratar de comprender de cómo de qué se trata. El que no cree en la Biblia, tratar de comprender cómo el ser humano debe realmente, de cómo debe de evolucionar de este estado mental, porque está fracasado, papá. Yo no sé si tú te fijaste en Brasil, ujú. la noticia que pasaron, tú no llegaste a escuchar, No, no. muchacho, ¿Qué dijeron? matan como ciento y pico de gente en un operativo militar. Sí, 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 tú me contaste de eso. Y digo, mierda, pero yo no pensaba que Brasil era así, tan picante. Entonces el mundo está mal donde sea, Sí, papá, donde sea que tú te muevas. Esto está mal. Y aquí, si nadie habla, hasta la piedra aquí van a tener que hablar obligado. Entonces por eso es que usted no ve a nosotros por aquí. Por eso no ve por aquí. Pero nosotros no nos escuchamos. Porque aquí es dependiendo de quien diga las cosas. sí, claro. Mira lo que dijo la, la hija del presidente de República Dominicana, el presidente Abinader. Sí, sí, Lo que venimos diciéndole a la gente. siempre, exacto. Digo, mira eso, lo que he venido diciéndole a la gente por años, que han malentendido la Biblia de la manera literal. Yo dije, Dios mío, gracias, porque lo está diciendo una gente que quizá, eh, o sea, una gente que quizá lo escuchen y digan a la gente como que recapaciten. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Porque nosotros lo decimos, tú y yo no somos nadie, loco. Aquí la gente escucha, es dependiendo de quién lo está ¿De quién lo está diciendo. diciendo? Exacto. Y la arrastre que tiene. Ajá, lo dijo ella, Una hija de un presidente. que está estudiando en las universidades de teología y está estudiando teología. Una muchacha joven, que a quién se le ocurriría, a una muchacha de esa edad, de que estudiar teología, como está la juventud hoy en día. La juventud no está en eso, estudiar teología. Papá. Entonces fue sorprendente y salen montones de gente, Opinando. ajá, dije que ella es joven, eso son cosas de la juventud. Y lo de Jesucristo, Exacto. Jesucristo tenía 33 años, era, y hablaba con hombres
que le triplicaban la edad de 70 y 80 años. Entonces ahí no se lo replantea. No se replantean eso. No se lo replantea a Jesucristo. Tiene que replanteárselo. Porque olvídate de la edad, que el mundo a la gente lo tiene ciego, mano. Por eso yo te estoy diciendo a ti, el maldito prejuicio, loco, del Sí. bien y del mal. Sí, claro, claro. Ahí Entonces él con sus ojos de aquí, él dice, es una loquita vieja, ella está empezando a vivir está ahora. empezando ahora y no sabe. No, tiene que replantear esos argumentos a Jesucristo. Coño, Jesucristo, loco viejo. Tú loquito, Jesucristo, te vas a poner a discutir con gente que te explicaban a ti de edad. A ellos no se lo replantea. A ella se lo dicen. Ella tiene razón, 1000 por 1000. Han entendido eso mal. No importa la universidad que tú hayas ido y cuántos títulos tú tengas. Si entendiste ese libro de una manera literal o semiliteral, está frito. Considérate en una etapa de la vida de la ignorancia. Considérate ahí tranquilo, que eso no es para ti. Pero no salte y diga que están diciendo algo que te choca, que tú sabes y te choca. Diga qué mentiras. Ponte a pensar, coño, está diciendo una nueva generación que cuidado, porque la cosa está rara aquí, papá. Que está pensando. Está pensando diferente. Pero yo personalmente, yo me alegré de la vida, porque ya vi como una luz, como en el túnel. De lo que venimos hablando. De lo que exacto, lo que venimos por aquí nosotros hablándole a ustedes por años. Y yo sé que si esa muchacha quizá no escucha, quizá no va a dar el derecho de la duda, amén. ¿Tú entiendes? Nada de lo que dicen estos religiosos, ni cualquier religioso nacido o que vayan a nacer, va a entender, no sabe de nada, no sabe, va en la ignorancia. Se lo digo desde el fondo de mi alma, están en la ignorancia. Montones de gente hasta el sol de hoy están en la ignorancia. Todavía al sol de hoy hay gente que piensa que Dios tiene un pueblo, literal. Sí. Hasta que vino el presidente De Colombia. De Colombia y se lo dijo aquí en el Congreso, en septiembre. En la ONU. Aquí mismo, ajá. En septiembre, la ONU se lo dijo a todos. Tienen que sacarse eso de la cabeza, que Dios no tiene un pueblo de que elegido. De una manera literal. Porque sabemos que sistemáticamente sí. Y son los que nos rigen a nosotros. Ese es el pueblo de Dios sistemáticamente. El Congreso. Papá. Tienen que empantalonarte y saber eso. Y aceptar la realidad. Y ser más inteligente que ellos. ¿Ok? Y deja porque una gente joven, lo ven joven a la gente y piensan que es una persona ignorante, que no sabe de la vida. Y si esa persona vio, hermano, lo que usted nunca en su vida entera estudiando, usted vio. Porque te amoldearon tu mente y te dijeron a ti que Dios es bueno y punto. Y ya. Entonces hay muchas cosas que tú desconoces por simplemente eso. Por simplemente tú saber eso. Sí, de la manera literal. Que Dios es bueno de la manera literal y no entienden nada. Sí. ¿Cuál bueno? ¿Del bueno de como nosotros lo entendemos? ¿Cuál bueno? De la manera en que tú lo entiendes. De ese bueno es. Porque si estás pensando que eso es bueno, que tú estás pensando así, que te enseñó a ti la ley, estás frito como un huevo. Si estás pensando del bueno que te enseñó a ti la ley. Sí, exacto. ¿Qué es lo que es bueno? Dejemos de repetir. Olvídate de lo que te dijeron tu papá y tu mamá,
que usted no le está faltándole a ellos, porque yo lo hice, que mi mamá piense que yo me voy para el infierno. No creo que tú le falte a tu mamá porque tú tienes otros ideales que tú entendiste después que tú empezaste a caminar tu propio camino. Y si tu mamá o tu papá están equivocados en algo, están equivocados, papá. Y muchos padres de nosotros están equivocados en muchas cosas. Con eso no se le falta el respeto a tu papá ni a tu mamá. Simplemente que hay que ser realista. Señores, nosotros tenemos que empezar a escuchar gente nueva. Escucha, mismo Pablo te dice a ti, escúchalo todo y retenga lo bueno. Un sabio de los sabios te lo está diciendo. Entonces, aquí te lo estamos repitiendo. Tú lo escuchas. Lo analiza y lo piensa. Y no analiza y tú lo piensas. No es que tú lo digas. Por eso yo digo a gente, usted no cree en mí, usted no tiene que creer en mí. Usted aquí escucha, estudia los videos y lo analiza. Y ya. Para terminar, le queremos aconsejar, ese libro o cualquier libro sagrado no se debe de tomar de una manera personal. Recuerda que hay millones y millones en el planeta donde vivimos. No solamente tú, ni el hijo tuyo, ni la familia tuya. Mucha gente aquí hay. Tú tienes que empezar a ver la vida como la ven tus políticos. Hermano, tienes que empezar a ver la vida y analizarla desde el punto político en general. Así que tienes que empezar a ver la vida. En general. Entonces tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Así que muchas gracias, mi gente, por su tiempo. Fue un placer. Tenía mucho que no hacíamos video. Sí. Gracias a todos ustedes por el tiempo. Estudien este video. Analícenlo. Analícenlo. No repita lo que usted escuche aquí. Y nada, señores, gracias por el cariño a todos ustedes. Sabe que de este lado se le quiere y se le aprecia y se le respeta. Y que nuestro más sincero deseo es de que nosotros sepamos, de que salgamos de la ignorancia, de que no todo lo que se nos dijo es cierto, de que hay montones de cosas que no son así, que la creíamos por fe. Yo me atrevería que en el mundo, cuando yo no sabía nada de esto, que yo repetía todo lo que me decían a mí. Yo me atrevería que yo era uno de la gente que más fe tenía en Dios, man, en ese sentido. Y de creencia de Dios. Mi mamá me lo dice a cada rato. Yo digo que para mi mamá yo estoy perdido. Entonces ella me dice a mí que qué fue lo que me pasó, que me hizo perder a mí. Que yo era un tipo muy creyente. Que qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que yo emprendí mi camino y entendí las cosas desde otro punto de vista. Eso pasó. Desde un punto de vista, no para mí solo, porque nosotros aquí nos vamos a morir. Exacto. Y que yo no soy eterno. Y que el tiempo de los seres humanos que están viviendo ahora mismo es corto. Para el mundo es corto. Es así, se va así. Entonces, señores, gracias por su tiempo nuevamente. Estudien este video. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Gracias a todo el que estuvo en el en vivo. Gracias por su tiempo, señores, que eso es lo más valioso que tiene el ser humano aquí. Alma fuerte y bendición, hermano. Espero Sí. que la vida te siga bendiciendo. A ti y a todo el que nos ve. Y a todo aquel que estuvo en el chat, que no escribió. Bendiciones para ti. Y nos vemos en el siguiente en vivo, señor. ¿Ok? Bendiciones.